Buscando a Susan desesperadamente es una película de comedia publicada en el año 85. Para Madonna fue el primer papel importante en su carrera cinematográfica. Hola querida comunidad de Wikidona, muy bienvenidos y bienvenidas a Wikidona, valga la redundancia. El día de hoy vamos a conocer la trama, el elenco y un dato curioso por ahí que hubo un musical de el debut de Madonna en la pantalla grande, Desperately Seeking Susan, o Buscando a Susan desesperadamente. Wikidona, la primera Madonapedia en español de YouTube. Roberta es una ama de casa que vive en Nueva Jersey. Insatisfecha con su vida, se le ha visto fascinada con mensajes que se envían dos extraños en los anuncios de un periódico. Estos extraños son Susan y Jim. El titular Buscando a Susan desesperadamente llama la atención de Roberta, quien no duda en ir al Battery Park, punto de encuentro de Susan y Jim. Yo nunca había visto esta película antes. Y cuando la vi, esa fue una de las primeras cosas que llamó mucho mi atención, que cómo alguien podía estar tan obsesionado. O sea, ya entiendo que estés triste, que estés bajoneado, pero llegar a ir a donde dos personas se van a encontrar es un poco raro, ¿no? Pero sigamos. En un hotel del Atlantic City, la callejera y despreocupada Susan, interpretada por Madonna, lee la sección de anuncios mientras se encuentra en una cita con el mafioso Meeker. Antes de abandonar el hotel, Susan le roba un par de pendientes egipcios. Cuando se marcha, el mafioso Nolan se fija en la particular chaqueta que lleva puesta. Susan usa un pendiente y oculta el otro en un casillero de la autoridad portuaria. Le pide alojamiento a su amiga Crystal, quien es asistente de mago en el boliche Magic Club. En ese momento, Susan se entera del asesinato del mafioso Meeker. Volvemos con Roberta, quien mantiene la esperanza de encontrarse con los amantes del periódico. En el Battery Park, ve a lo lejos a Susan y Jim reunirse. ¡Como una psicópata! Casi hechizada, Roberta sigue a Susan a una tienda de productos vintage y la ve hacer un trueque por su particular chaqueta, hasta que la pierde de vista. Roberta compra la chaqueta y encuentra la llave del casillero. Es así como publica un anuncio titulado Buscando a Susan desesperadamente, para encontrarse con ella y devolverle la llave. Jim se preocupa por el anuncio y teme que pueda estar relacionado con la muerte del mafioso Meeker. Por este motivo, le pide a Des, su mejor amigo, que vigile a Susan. Ya, quiero hacer otra pausa aquí, porque también les quiero preguntar si tienen algún personaje favorito en la película. Mi personaje favorito es Des. Me encanta, es hermoso. ¡Ay! No sé, solo eso quería decir. Roberta espera a Susan en el Battery Park. De pronto es atacada por el mafioso Nolan, quien la confunde con Susan por su cabello rubio y por su particular chaqueta. Susan no logra hacer nada, pues es detenida tras no pagar el taxi. Des rescata a Roberta, quien se golpea la cabeza. Además de su bolso, Roberta pierde la memoria. Cuando encuentra la llave del casillero, la lleva a la autoridad portuaria para recuperar su maleta. Como está confundida, Des le ofrece pasar la noche en su apartamento. Yo voy al tiro. Wikidona, la primera Madonna español de YouTube. Al día siguiente, Roberta intenta recordar cómo se encontró con Nolan. Sigue creyendo que ella es Susan. Una cadena de acontecimientos la lleva al Magic Club, mientras que la verdadera Susan descubre que la maleta desapareció de autoridad portuaria. Crystal es despedida y Roberta ocupa su lugar. Tras un desastroso debut, el mafioso Nolan vuelve a atacarla y le exige que le devuelva los pendientes. Roberta se golpea la cabeza nuevamente. Consigue zafarse del peligro gracias a la policía y esta vez recupera la memoria. Por desgracia, la detienen tras confundirla con una prostituta.
Gary, marido infiel de Roberta, se da a la tarea de buscarla. Llega por azares del destino a la tienda de productos vintage donde Susan había dejado la chaqueta y se pone en contacto con ella. Susan cree que Roberta y Des buscan incriminarla por la muerte del mafioso Meeker. Por este motivo, arregla un encuentro con Gary en un club de baile. Luego lo acompaña a su casa, donde se drogan. Justo en ese momento, Roberta lo llama desde la cárcel. Termina hablando con Des, quien paga la fianza, y regresan a su apartamento, que ha sido saqueado por el mafioso Nolan. Roberta y Des duermen juntos. Wikidona. Madonna como Susan, Rosanna Arquette como Roberta, Aidan Quinn como Des, Robert Joy como Jim, Mark Bloom como Gary, Richard Hell como el mafioso Meeker y William Patton como el mafioso Nolan. Algunas actrices que audicionaron para el papel de Susan incluyen a Jennifer Layson Leaf, Melanie Griffith, Kelly McGillis, Tuesday Knight y Ellen Barkin. El actor Bruce Willis llegó a audicionar como novio de Susan. Wikidona. En casa de Gary, Susan ve en televisión una noticia sobre los mafiosos Meeker y Nolan, responsables del robo de unos pendientes egipcios que pertenecían a la reina Nefertiti. Tras leer el diario de Roberta y descubrir la verdad, Susan publica un anuncio en el diario para encontrarse con ella en el Magic Club. Mientras tanto, Des ataca a un intruso en su apartamento que resulta ser su amigo Jim. Tras confesarle su relación con la supuesta Susan, Roberta escapa. Ella lee el anuncio de Susan, al igual que Jim y Des. Llegan al Magic Club con Gary y su hermana Leslie. Durante su acto de magia, Roberta reconoce a Nolan entre el público, quien la persigue tras bambalinas. Des se marcha del lugar, mientras Roberta le explica a Gary por qué había desaparecido. Finalmente, expresa que no es feliz con él y pone fin a su matrimonio. Me encantó. Me encantó que también esta película se saliera del cliché de que, ay, volvamos, todo puede mejorar. No, ella terminó, estaba insatisfecha, el loco no la pescaba, no estaba ni ahí con lo que ella sentía, y ella dijo, ¿sabéis qué? Conocí a un loco mejor que vos y me voy con él. Bueno, no le dijo eso, pero literalmente por eso lo dejó, fue como el impulso. Nolan amenaza a Susan a punta de pistola, pero es noqueado por Roberta. Roberta y Susan se encuentran por primera vez en toda la película. Wikidona, la primera Madonapedia en español de YouTube. Roberta se encuentra con Des en la cabina de proyección del cine en que trabaja. Se presentan nuevamente y se besan, mientras Jim y Susan ven una película. Al final, Roberta y Susan aparecen en el periódico como el dúo que devuelve los pendientes. Cuando vi ese titular del periódico me dio mucha risa. Yo terminé con una carcajada al final de la película, lo cual es bastante bueno porque que a mí me dé risa una película es bastante complicado. El humor cinematográfico yo creo que requiere de mucha inteligencia y creo que aquí el guión está muy bien escrito. La directora hizo un papel increíble y me encantó la película. ¿A ustedes les gustó? Dejen en los comentarios. Wikidona. Buscando a Susan desesperadamente, contó además con una versión en musical. La obra incluía 18 canciones de Blondie, además de una canción escrita específicamente para la ocasión. El proyecto contó con la guía y concepto de Peter Michael Marino, quien presentaría en Edimburgo una comedia en solitario titulada Buscando la salida desesperadamente, en la que relataba el fracaso de este proyecto musical. Wikidona. Algo que me faltó ahí decir es que no había ninguna canción de la película original. O sea, la obra estaba destinada al fracaso, porque no puedes tomar algo que es bueno, no voy a decir que hay una película increíble de todos los tiempos, pero es buena la película, y tratar de recrearla en formato musical sin las canciones originales. O sea, te estáis como
no sé, tirando literalmente una jauría de perros que no han comido hace meses y que te quieren puro devorar, literalmente. No, no podía hacer eso. Lo que sí me gusta es que esta persona que estuvo a cargo del guión haya hecho ese número de stand-up comedy riéndose de sí mismo, porque reírse de uno mismo es una muy buena forma de terapia. ¿Qué les parece la película? Yo la trama, saben que yo la encuentro bastante interesante. Considero que la película dentro de todo es redonda. Tiene hartos detalles que después se solucionan. Es bastante amena. El ritmo también es muy bueno. Es una película muy buena. De esas películas que quizás no son como tan reconocidas en el ojo popular, por lo menos de Latinoamérica. No sé, en Estados Unidos quizás ya sí es muy conocida. Pero ha envejecido bastante bien, debo decirlo. Eso quería decirlo. ¿A ustedes les gustó esta película cuando la vieron? ¿Qué les pareció? Dejen en los comentarios. Si este video te gustó, dale like, comenta, participa, suscríbete y activa la campanita. Wikidona, la primera Madonapedia en español de YouTube. Hasta el próximo video.